si no se escucha bien, ¿sí? A veces es una que no escucha bien, si la mayoría no escucha bien es la conexión mía. Y no sé si está Romis. Bueno, entonces, lo que vamos a empezar preguntándonos es por qué creen ustedes que es importante o por qué se incluiría la formación en historia y en política en la formación docente. ¿Por qué conocer historia de la educación, políticas educativas, leyes educativas, las futuras docentes? Pueden escribir en el chat y las leo, o pueden abrir el micrófono. A veces veo las manitos levantadas y a veces no las veo, así que si no, abran directamente y van contando. ¿Por qué incluir? Y tienen miedo, ¿no? De quién quiere romper el hielo. Es importante. Yo creo que... Yo le tomé unos apuntes. Perdón. Primero Aye y después Clara, ¿vale? Sí. Perdón. Aye. Yo creo que es importante saber de historia también porque es algo que traemos nosotros a lo que enseñamos. Es nuestra base de lo que vamos a enseñar y vamos a construir en base a eso. Cuando vos decís a Yelén que lo traemos, ¿te referís, por ejemplo, a tu propia historia escolar, a tu, digamos, a las experiencias? Sí, a la nuestra y a la de que nos enseñaron a nosotros los docentes que estudiaron también su historia. Es como, me refiero que es una línea de tiempo que va modificándose, como es mismo la materia, en el transcurso de la historia, y atravesada por las leyes de la política. Qué interesante esto que dice Aye. A ver, Clara, ¿qué querías comentar? Bueno, que yo me había tomado unos apuntes de los textos que habías compartido de los diferentes autores, sí. Y puse, bueno, recuperar la memoria, que nosotros muchas veces recibimos noticias fragmentadas y no realmente qué fue lo que pasó o cómo fueron o cómo se sucedieron los hechos, el contexto, para rescatar desde la pregunta del presente hacia el pasado y que no nos impongan el futuro y poder cambiarlo de alguna manera. No decía de no repetir lo mismo, ¿no? Porque muchas veces uno dice, voy a aprender esto para no repetir lo mismo. Que no, que en realidad hay que conocer, pero desde otra perspectiva. Sí. Y que tenemos derecho de recordar, eso también me parece importante. Sí, estaba pensando, Clara, algunas cosas quizás esté bueno repetirlas, o sea, no todo en la historia es algo negativo, e incluso, no sé si ustedes conocen, por ejemplo, a Simón Rodríguez, que fue un pedagogo latinoamericano y que es bastante desconocido, esto que decía Clara, las noticias fragmentadas o la información fragmentada. Y algunas cosas que planteó Simón Rodríguez, o como ustedes conocen más a Freire, por ejemplo, digo, hay cosas que está bueno, no sé si la palabra es repetir, porque nunca se repite tal cual, ¿no, Clara? Y todas, sino retomar cuestiones del pasado, y esto es interesante, siempre lo hacemos desde el presente, ¿sí? Entonces no va a ser, siempre es desde nuestra realidad, desde las cosmovisiones actuales, desde los interrogantes actuales que miramos al pasado. No podemos hacerlo de otra manera, es como se nos dan las cosas, ¿no? A ver, ¿quién más quiere hablar? Igual ahora vamos a volver al texto este de... El derecho de recordar, ¿dijiste, Clara? Sí. No sé, no tomé nota de qué autor lo dijo, pero dice que es de Galeano. Espera que no lo encuentro ahora exacto, pero me parece que es de Eduardo Galeano. Y si tendría que haber... Claro, porque dice que la historia no es muda y que por más que quemen los libros o que lo rompan o que mientan, que la historia humana no debe callarse, dice, callarse la boca.
Bueno, a ver, si quieren o sea, en el presente y en el pasado han querido silenciar, digamos, las voces de muchos, ¿no? De mujeres, de trabajadores y trabajadoras, de estudiantes, eh, de las personas que tenían ideas políticas que por ahí no eran bien recibidas, ¿no? Dije de pueblos originarios, creo que no. Entonces digo, hay muchas voces silenciadas en la historia que nos cuentan en la escuela o la historia que escriben en los libros. También hubo mucho, se le llama revisionismo histórico. Eh, a ver qué puso Romy. Romina desapareció porque se está ocupando de Tamara, me parece, del enlace del grupo, ahí está. Sí, sí. Estaba buscando información, Romy. Entonces es interesante, lo mismo en las políticas, en las políticas y en las leyes. Esto que estoy diciendo de la historia es, también en las políticas hay muchas voces silenciadas, o sea, ausentes o no atendidas, lo mismo en las leyes, que es lo que van a ver más con Romina. Eh, de las racialidades. Sí, no hablamos de razas, si Camila se refiere a eso, hablamos más de etnias y culturas, porque en sí, no sé qué dice, a ver a qué se refiere Cami. No podés abrir el micrófono, ¿no? Acá. Hay algunas chicas que están trabajando y no pueden Sí, no hay ni problema. micrófono ni mi cámara, pero no hay problema. Sí, no se preocupen, yo porque no había entendido bien lo que puso en el chat. Estaba pensando que queramos o no, creo que, no sé si este año le incluí esa frase o no, queramos o no, hacernos cargo de las historias o de la historia que hay en las escuelas, en las instituciones, etcétera, eso está presente, ¿sí? Y se manifiesta en las cosas que hacemos, las cosas que decimos, en los objetos, en cómo está conformado el espacio. ¿Se entiende esto? Entonces, es importante pensar la historia porque aunque digamos, bueno, no, a mí la historia no me interesa, o yo vengo a cambiar la historia, que está muy bien, cambiar algunas cosas del pasado, pero el peso que tiene esa historia, esas cuestiones, esas políticas, esas leyes, ¿no? Que ocurrieron y que están sucediendo, bueno, influyen en lo que vamos a poder o no hacer, pensar, decir, ¿verdad? ¿Quién más quiere aportar? A ver si se van animando. ¿A ustedes les pasó También nos que no? sirve como para Sí. comparar. A ver, Mili. No, que yo pienso que también nos sirve para comparar cómo eran las cosas antes y cómo son ahora y poder ver con cuál de las dos cosas Sí, nos quedamos, ¿no? Si estoy son cambios anotando positivos. continuidades y rupturas, ¿sí? Porque hay cosas que fueron en el pasado y que siguen en la actualidad, con algunos cambios o con ningún cambio, y hay rupturas grandes, ¿sí? No sé, se me ocurre el ejemplo del feminismo. No sé, Mili, ¿querías decir algo más? Porque yo interrumpí con esto de continuidades y rupturas. ¿Va por ahí lo que vos decís? ¿Ailem? Claro, sí, sí. No, iba a sumar algo más a lo que decía la compañera, que es lo interesante que tiene la historia, ¿no? Este juego de poder volver al pasado y el presente y comparando, que es muy interesante todo eso. Sí, y si quieren, a ver, hay un montón de cosas, si pensamos en una institución escolar, cuando yo era niña y estudiaba, incluso quizás hasta mis padres, el mástil, la bandera, la formación, las aulas separadas por grados, eh, ¿no? Hay una cantidad de cuestiones y algunas reglamentaciones, ya yendo más a lo que van a ver con Romina,
ahí me estoy perdiendo el chat, pero me parece que es de cuestiones administrativas. Y un montón de cosas que van cambiando también, ¿no? Quizás aparece la bandera de la huipala, quizás no se forma en filas o se forman en filas mixtas, ya no se separa por niñas y niños, se forman niñes, se puede formar en rondas, ¿no? Digo, hay continuidades y hay rupturas. Lo interesante me parece es que pensemos, ¿no? Que no sea simplemente, hay una ruptura y ya, sino por qué sucede, por qué lo hacemos, si está bueno, los fundamentos, ¿no? De eso que se hace o se deja de hacer. Claro, sería también qué es necesario modificar y qué no, qué se necesita mantener también. No solo la parte que se necesita modificar, sino cuál está bueno mantenerla. Claro, y quiénes toman esas decisiones, ¿no? Porque ahí, como decían, los que son acallados, acalladas, silenciados, ¿no? Hay una cosa que menciona Gregorio Weinberg, que dice, está hablando de la historia, dice, información no es conocimiento. ¿Qué querrá decir con eso? Porque a veces nosotros, no sé, tenemos datos de la historia, ¿no? O de las políticas o de las leyes. Información no es conocimiento. ¿Qué querrá decir? ¿Qué es entonces conocimiento? ¿Sí? Yo creo que muchas veces por ahí nos transmiten algo, o sea, tenemos información de algo, pero no lo conocemos bien, no indagamos sobre el tema o no sabemos qué es lo que en verdad pasó, sino los que nos dijeron o lo que vimos. Yo creo que eso. Claro, es una simple información, por ahí no tenemos idea de qué consecuencias tiene eso, o tuvo, o a ver cómo se produjo, ¿no? Claro, aparte conocer, ¿qué les parece a ustedes, qué les sugiere a ustedes conocer algo? ¿Qué es conocer, el conocer? El conocer es verlo desde distintas perspectivas, ¿o no? La información no, está desde una sola perspectiva, me informan algo, me transmiten algo. Pero cuando yo conozco, no, analizo, veo desde distintas perspectivas una misma información. ¿Se entiende la diferencia? Ahí Ayelen dice analizar. ¿O no? Claro, Claro. yo tengo una información, Claro. ¿no? Y bueno, listo, tengo esa información. Ahora, ¿qué pienso sobre eso? Para analizarlo, si lo veo desde el lado político, económico, ¿no? Legal, social, cultural, digo, ahí están las diversas perspectivas. Claro que esto es bien complejo, ¿no? Claro que nos lleva bastante tiempo, ¿sí? Pero... Claro, aparte, ¿qué pasa con la información también? ¿La información es siempre objetiva o hay una subjetividad? ¿Qué les parece a ustedes? Opinen, aunque no tengan miedo de Hay una equivocarse, carga de opinen. subjetividad porque las personas tienen diferentes puntos de vista, diferentes opiniones, no todos piensan igual. Sí, y las experiencias que hayas atravesado y el significado que le otorgaste a esas experiencias. Acá dice, embeberse profundamente del tema. Y además, a veces, ¿saben qué pasa? Vamos a ser sinceras. A veces, cuando uno empieza a investigar sobre un tema, se complejiza, empieza a empantanarse, ¿no? No sabe para dónde ir, o sea, no siempre es tan sencillo, pero profundizar es el camino, ¿sí? Indagar es el camino, no siempre llegamos fácilmente a profundizar sobre los temas, tenemos que consultar a otras personas. Sabes que me interesa Simón Rodríguez, pero no encuentro ningún texto de él, o te acordás esa conferencia y a ir buscando, ¿no? Por esto que decía también Gregorio Weinberg, de que, a ver, esperen, porque me cuesta un poco leer,
aunque tengo los lentes y todo. Dice que siempre la educación, la historia de la educación y la política también, fue más urbana que rural, más masculina que femenina, y así sucesivamente, minoritaria, parcial, excluyente, excluyó a los pueblos originarios, a las comunidades más pobres, ¿no? A las mujeres, etcétera. Entonces, esto nos hace un poco más difícil el trabajo, ¿o no? Porque si esa información o esas personas, o esas perspectivas hubieran estado incluidas siempre, es otra cosa, pero ahora hay que ir, no sé si les pasó, por ejemplo, de conocer a Juana Zurduy. Hace mucho que la conocen a Juana Zurduy y conocen que fue una militar a la estatura de Belgrano, por ejemplo. ¿Sabían eso? Sí, pero hace muy poco. No hace tanto, ¿verdad? Hay otra que después la vamos a ver, María Remedios del Valle. Las que estuvieron ayer en el encuentro quizás ahí la vieron. Es una mujer negra que también peleó en el ejército, ¿sí? Impensado para la historia que nos contaron, ¿o no? Las mujeres estaban bordando la bandera y los trajes, ¿no? Para la guerra. Estás muteada, Yelen, no sé si estás... Perdón, yo a ella la conocí en una salida de Campo 2, en el Jardín 936, si no me equivoco. O sea, la conocí junto con los niños prácticamente. Sí. Bueno, ahí te das cuenta, si vos pensás en tu historia escolar y cómo aprendiste la historia y cómo la están aprendiendo las nuevas generaciones, ¿no? Qué interesante eso, y lo que ustedes van a poder hacer como docentes. Bueno, Sí, y en la primer clase de política, digamos, le subí una breve introducción a lo que es la ley nacional, porque eso acordamos con el profe Ferrando, que es el profe de primaria, pero en realidad la idea es que la analicemos más adelante con Karina, cuando veamos la ley 1420, que la van a ver con ella y después van a ver. Era para que tengan una idea de lo que es. Pero ¿les parece que así como la historia tardó en evolucionar, la legislación, cómo les parece que fue a ustedes? No sé si se entendió la pregunta. Si la legislación avanzó... Sí, habrá tardado mucho más. Estoy pensando, Romy... Yo creo que ha tardado mucho más, porque tienen que ponerse de acuerdo muchas personas para poder sacar una ley, y no todos pensamos igual, entonces va a tardar mucho más. Exacto. Primero se va a dar la transformación histórica, ¿no? Y después de ese movimiento histórico-social, puede darse el nacimiento, pero después muchos años, de una ley, ¿no? ¿Cómo les parece a ustedes? Como dijo Ayelem. ¿Qué se les ocurre a ustedes? Estaba pensando yo en los actores sociales, porque las leyes no salen de un repollo, ¿no? Digo, y entonces, para mí depende mucho de lo que esté pasando con esos actores sociales que tanto promueven una ley, o los derechos, o lo que sea que se consagra en esa ley, como aquellos que se oponen a esa ley, ¿no? Es un lindo punto interesante para pensar tanto la historia como la política. ¿Qué opinan, chicas? Lo vemos últimamente en las leyes de género, en las leyes de derechos sobre la mujer, ¿no? ¿Qué opinan sobre esto? La visibilización que tienen también en sus actores sociales. No sé, me parece mucho también esto con lo que fue el tema de la ley del aborto. Cuanto más se visibilizó ambos sectores y ambos puntos de vista, era más grande el debate y más la presión que tenían para poder sacar la ley, para poder aprobarla o desaprobarla, pero era más la presión que tenían porque toda la sociedad estaba metida en ese foco. Ahí, a eso quería llegar, que la presión es social para el cambio legislativo. No se da de arriba abajo. Si bien hay leyes que dicen, se modificó tal ley,
la presión viene desde lo social, la necesidad de la sociedad, de los cambios que va ocurriendo en la sociedad, hacen que haya necesidad de rever las leyes. Entonces, la ley no nace de arriba, sino que la sociedad necesita la legislación. Está muy bien lo que decís, Ayelen. Hubo una puja social para esa ley, ¿no? Una necesidad social, no sé si se entiende. ¿Qué opina el resto? Ahí, uno piensa que en la historia no hubo, digamos, situaciones como las que se vivió últimamente, por ejemplo, con la ley de matrimonio igualitario, ya esa tiene unos años, pero el voto femenino, que después lo vamos a recuperar, que ustedes lo propusieron en el foro. No tenemos tanto registro fílmico y fotografías bueno, habría que buscar en los periódicos los escribían los hombres, ¿no? En su mayoría, pero pienso esto, la misma, ¿cómo decirlo así?, efervescencia que se vivió en estas últimas leyes y esto que dice Agustina, no, ¿quién era que decía? Bueno, Agustina también, pero ¿son las dos Agustinas? No, Ayelen. Lo que decía Ayelen de hacer visible, ¿no? Decir, las mujeres queremos votar y podemos votar, y no vamos a votar lo que dicen nuestros maridos, como decían, se va a votar lo que dice el hombre, digamos, su padre o el marido, ¿no? La mujer no puede pensar por sí misma o decidir políticamente. Esta efervescencia y todo este clamor y no sé, pegar carteles y tratar de llamar la atención sobre los temas, se vivió en la historia también. Y en un momento nosotros vamos a ver este debate si la educación debía ser laica o católica, ¿no? Y que es algo que también vuelve a veces. Hace poco en una provincia se había instaurado, en Salta creo, nuevamente la educación católica en las escuelas públicas. Digo, son cuestiones que además no solo son del pasado, sino que a veces vuelven. Es como que el pasado retorna. Y bueno, y la sociedad va a decir algo al respecto, ¿no? A ver, ahí que quiero que sigan ustedes y voy a leer lo que dice el chat. Bueno, a ver, y a veces, ojo, vamos a decir esto, las leyes surgen de las luchas sociales, pero a veces del poder concentrado, hegemónico, ¿sí? No siempre, sí. Ojalá todas las leyes sean de las luchas del pueblo, de los trabajadores, trabajadoras, estudiantes. Hay muchas leyes. ¿Sabes qué, Cari? Me quedé pensando una vez, una directora no hace mucho me dijo que todas las leyes eran emanadas de arriba hacia abajo y que nosotros teníamos que acatar la ley actual. Y entonces yo le dije que yo no estaba de acuerdo con eso, porque había luchas sociales que consiguieron leyes. Entonces hay una dualidad en realidad, no todo baja de arriba para abajo y ya está. Entonces le dije, entonces las conquistas sociales, ¿dónde están? No sé si me explico. Uno puede, ella me decía que una persona no puede cambiar una ley. No, uno solo no, pero pones un granito de arena. No sé si me explico. Sí, y estoy pensando en los centros de estudiantes, por ejemplo, que hay una ley de centros de estudiantes en el secundario, o también hay una práctica en primaria que es de consejos de aula, ¿no? Y digo, y esas son cuestiones que son ley y que van generando, ahora la leemos a Ayelen, y que van generando espacios de participación, de debate, que el CAI, en el Consejo Académico Institucional, que es un organismo democrático que tiene voto en la institución. El CAI sabe organismos. Vos sabés, Romy, que a veces no saben, y prefiero contarlo, aunque el Consejo Académico Institucional es un consejo dentro del Instituto 105, integrado por representantes estudiantiles, docentes y directivos. Ustedes votan representantes en el CAI,
Lo que pasa es que no sé si se votó cuando estaban en primer año ellas. No, me parece que no. Ahora se tendría que votar porque se renueva todos los años la mitad del claustro docente y alumnos. Pero a diferencia de lo que mencionó Karina, el centro de estudiantes, ustedes votan también, pero el centro de estudiantes no es un organismo, un órgano dentro de la institución. Es un organismo de ayuda, participación, pero no tiene un voto, no sé si me explico. El CAI sí, el CAI vota sobre materias, mesas promocionales, sistema de evaluación, vota junto con los docentes elegidos. Entonces, es un órgano democrático de participación de ustedes, que mi materia lo vamos a ver cuando veamos órganos de participación democrática. Vamos a ver las dos legislaciones. Pero bueno, es importante que, como dice Cari, sepan que existe. Y consejo, lo voy a anotar acá. Consejo es, ¿no? Consejo Académico Institucional. Consejo Académico Institucional. Es un órgano, en realidad, bueno, es tripartito, pero tendrían que estar también los auxiliares. Lo que pasa es que tenemos re pocos auxiliares. Sí, es el no docente vendría a ser. Claro, el personal no docente. Claro, personal no docente. A veces está un preceptor también, pero es más auxiliares, como dice Karin. Acá hay un comentario de Ayelén que me parece que está bueno que lo pensemos un poco retomando pedagogía, teorías sociopolíticas, porque Ayelén habla de no al extremo, ¿no? Ni solo poder, del poder más concentrado, ¿no? El poder político, económico más concentrado, dice, ni solo lo social o los sectores sociales que van buscando por participar. Y me parece que está bueno recuperar esta idea de que hay relaciones de poder y de que hay luchas, ¿no? Entonces, no sé si se puede hablar de extremos. ¿Qué piensan ustedes? ¿Cómo lo plantearían? No es por corregirte, Ayelén, estamos pensando juntas. Hay intereses opuestos, ¿sí? Entonces, es imposible. Sí, a veces si hay un poder con mucha fuerza, bueno, o en una dictadura, y lo social se va a expresar muy poco, ¿no? Porque va a ser reprimido, perseguido. No sé si está ahí por ahí. Ayer no sé si puede hablar o alguna de las compañeras quiere. Sí, igual lo que yo me refería con ningún extremo era que ninguna ley se da solo por lo social o solo por el poder político. A eso me refería, como que tiene que ser siempre un interjuego de ambos sectores. Por ahí no se expresó bien en el chat. Ahora comprendí mejor, claro. Y sí, porque siempre va a haber intereses en pugna, ¿no? Entonces vas a tener un poco y un poco. Lucha de intereses. El tema es que muchas veces, perdóname, Cari, que te interrumpa, un segundito. Muchas veces lo que pasa también es que el interés no es del, digamos, partido político o de quien esté en el poder ejecutivo, sino que hay leyes o legislación que va en contra de otros intereses, por ejemplo, económicos. Entonces, yo creo que es la puja de intereses, como dice Cari, pero de distintos organismos o de distintos actores. No solo vendría a ser político, interés político o poder contra el interés social, sino que no nos olvidemos que estamos atravesados por intereses económicos también. Se me ocurre un recontraejemplo para eso, Romy. En general, la comunidad educativa, los estudiantes, les docentes, piden más presupuesto para educación, ¿o no? Porque, evidentemente, tener más dinero para la educación implica equipar mejor las escuelas, capacitar mejor a los docentes, bueno, una serie de mejoras, digamos, en las prácticas de enseñanza y en las condiciones en las que se desarrolla la tarea de enseñar y de aprender. Y bueno, evidentemente el dinero destinado a educación se debe repartir con otras áreas del gobierno, ¿no? Y ahí está la cuestión de lo económico que planteaba Romy.
¿sí? Y otras cuestiones, es decir, bueno, el Estado es el garante de los derechos educativos, el mercado no necesariamente va a garantizar los derechos porque la persona que no tenga los recursos para intercambiar en el mercado por educación, entonces no va a tener acceso a la educación, ¿no? Bueno, ¿alguien más quiere agregar algo de por qué estudiar historia y política en la formación docente? Podría ser incluso porque sé muy poco de eso. ¿Ustedes conocen muchas leyes educativas? ¿Conocen hechos de la historia de la educación? Bueno, está mal expresado quizás, sé muy poco, pero no tuve contacto, ¿no? No tuve acceso a ese tipo de conocimientos. ¿Qué les pasa a ustedes con eso? Bueno, yo la verdad que nunca me leí una ley, porque la profesora Serrano nos mandó PDF de la ley provincial y nacional sobre la educación, y la primera vez que lo leo en mi vida. Es distinto leer leyes, ¿verdad? Que leer otro tipo de textos que vienen trabajando. Pero está bueno, porque además regulan nuestro trabajo, regulan los derechos, ¿no? Regulan un montón de cuestiones, habilitan cosas que por ahí no conocíamos, ¿no? De hecho, la Ley de Educación Sexual Integral, ¿sí? Que es el fundamento de que podamos trabajar la ESI en las escuelas. Es importantísimo conocerla, porque si alguna familia dice, no, esto no se le puede enseñar a mis hijos, tenemos la ley, tenemos los contenidos. Se me ocurrió ese ejemplo, pero hay otras cuestiones, El ¿no? estatuto Mismo docente, que vamos a ver más adelante, es una ley que ustedes después ya van a ver, pero les va a servir toda su carrera, no solo en la formación, sino que en toda la carrera, porque el estatuto docente es el contrato laboral entre la Dirección General de Escuelas y ustedes. No van a tener un contrato individual cuando ustedes se reciban, van a ir y a elegir una escuela, ¿no? O un jardín. Pero no les van a venir a decir, a ver, Ayelén, estos son tus derechos y estas tus obligaciones. No, van a decir, remítase el estatuto docente. Entonces, es una ley, pero que es fundamental para ustedes. Después, más adelante, lo vamos a ver. Y también es fundamental la aproximación a las leyes, como decía la compañera, como decía Cari, es muy importante la lectura de las leyes, porque son sus Nosotros derechos, estudiamos, por sus ejemplo, obligaciones. la ley 1420 con el profesor Confeggi en didáctica general. Claro, ya la vieron, ¿no? Sí. Ahora la van a volver a ver con Cari, pero analizándola de distinta forma, ¿no, Cari? Sí, porque también lo ponemos en época, vemos el tema de la prohibición de los castigos, por ejemplo, y pensar una ley, hoy no pensamos en una ley que dice están prohibidos los castigos físicos, ¿verdad? Eso no dice hoy. ¿Por qué en ese momento la ley tenía que explicitar que estaban prohibidos los castigos físicos? O sea, era una práctica súper extendida, ¿no? Ese es el tipo de preguntas que nos vamos a hacer desde la historia. En realidad no vamos a ver muchas leyes conmigo, van a haber más leyes con Romy, pero sí nos interesa la ley 1420 por un montón, porque además es una ley que refleja los debates de época como ninguna otra. Porque aparece, dice, bueno, no se enseña la religión, pero se da después de hora de clase. O sea, quedó ahí en la ley la religión, ¿se entiende? La colgaron ahí como para que la iglesia no hiciera tanto lío con una ley que decía que no se podía enseñar, que la enseñanza era laica, ¿no? Digo, hay un montón de cosas que vamos a ir viendo sobre esa ley, más que nada, en términos de quiénes están peleando ahí por... y qué tipo de educación es la que se plantea en el inicio del sistema educativo. Bueno, no sé si alguien quiere agregar algo más, y si no ya iríamos un poquito a lo que plantearon en el foro de ¿qué le contarían a una persona? ¿Alguien quiere agregar algo más?
¿qué le contarían a una persona que no conoce la historia? Ah, esperen que no, tengo que irme a la clase para encontrar. Igual lo pueden ir contando ustedes. A una persona que no conoce la historia de nuestro país, que a mí me pasa, por ejemplo, no sé, a ver, de Francia conocemos por la Revolución Francesa, estamos como más al tanto, pero quizás, a ver, pensemos, no sé, de la historia de Taiwán yo mucho no conozco. Bueno, ¿qué pasaría si me tienen que contar a mí, si no conociera de la historia del país? ¿Qué hechos seleccionan para dar cuenta de sucesos de la historia argentina? A ver quién quiere comenzar, y ahí estoy abriendo el chat, el foro por las dudas. Lo que encontré es mucha fecha patria, ¿no? Mucha cosa de efemérides. 25 de mayo, 9 de julio, aparece la dictadura militar también. ¿Alguien quiere contar qué le pasó cuando, a ver, qué les pasó cuando les dijimos elijan 5 hechos de la historia argentina? ¿Qué se sintieron? ¿Como en la escuela, tipo, me están tomando prueba de historia? ¿O lo pensaron desde otro lugar? ¿Qué les pasó? No se animan. Para mí era volver a retomar lo visto, lo que vi en la primaria, lo que vi en la secundaria, que bueno, que ese trabajo ya lo había realizado en mis primeros 2 años del profesorado. Era como que verlo más profundamente, o sea, verlo desde otra mirada, porque quizás cuando era más chica me decían que esto era así, pero ahora que soy más grande puedo verlo desde otra mirada. ¿Y te acordás que elegiste vos, Agustina, qué hechos seleccionaste? El primero que seleccioné fue la colonización, porque eso es algo que trabajamos en análisis del mundo contemporáneo. Pero me acuerdo de que cuando yo era chica era visto de otra manera, o sea, no eran vistos las problemáticas, los intereses que tenían los españoles con los que pertenecían al continente americano, cómo eran tratados de esclavos, que también aparece eso de las diferentes posiciones sociales, de que estaban los que eran cultos y los que sabían más, y después era visto a los indígenas como una raza vulnerable, salvaje, que no tenían educación. Ay, Agus, estás hablando de lo que vamos a ver en Historia de la Educación en clase 2. No, igual buenísimo. Acá, por ejemplo, Agustina toma un hecho que no es solo de la historia de nuestro país, que en ese momento tampoco era un país todavía, no era una nación argentina, y esto se va a repetir en la historia de Latinoamérica. Hay momentos de la historia donde hay sucesos que abarcan a todo el continente. Otro momento, no sé si ustedes conocen, fueron las dictaduras militares. ¿Sí? Uno tiende a pensar que solo Argentina tuvo dictadura militar en los años 70 y en realidad es el continente, quizás no todos los países, pero muchos países de América que estaban bajo gobiernos dictatoriales. La época de las revoluciones, y esto es algo que no hace tanto tiempo, chicas, que yo investigué, la Revolución de Mayo en Argentina, si ustedes, después les voy a pasar las fechas porque es muy curioso, en Perú es en junio, estoy inventando, porque no me acuerdo las fechas exactas, en Bolivia ¿se entiende? Iban sucediéndose estas revoluciones, estas tomas del cabildo y por parte de los criollos, ¿no? de cada zona. Hay varios momentos de la historia, lo que pasa es que no quieren que nos veamos como americanos y como países que tenemos historias similares en muchos aspectos, ¿sí? Entonces, por ahí eso en el mundo contemporáneo lo vieron, el neoliberalismo en toda América Latina, ¿no? Se me está escapando alguna otra, pero bueno. Claro, No, por ejemplo, Estados Unidos se ven como la potencia mundial y ellos son los americanos. Y a nosotros nos dicen que somos los latinoamericanos. Es como que nos ponen por debajo de ellos. Bueno, el patio esto es un poco algo, trasero, decían.
patio trasero, la forma en que se nombra el mundo, el lenguaje que se usa, ¿no? Incluso las leyes también, la forma de interpelar y de nombrar las cosas, quiere constituir realidades. Decir esta persona es salvaje, o esta persona es ignorante, o no tiene cultura, es tratar de instaurar esa inferioridad del otro, que no existe, que no es inferior, que no es salvaje, que no es carente de cultura, pero vos por mediante el lenguaje, fíjense qué poderoso que es el lenguaje, vos mediante el lenguaje y el lenguaje legal, en el caso de lo que van a ver con Romy, vos instaurás realidades. A veces son buenas, a veces son derechos, ¿sí? Cuando vos a una persona que cambia de género, le habilitás que su DNI lleve el nuevo nombre, ¿sí? A través de una ley, es una cosa maravillosa desde mi punto de vista. Pero a veces las leyes son represivas con respecto a las necesidades de algunas personas, ¿no? Ahora no se me ocurre un ejemplo, pero muchas veces las leyes cercenan posibilidades en vez de habilitarlas, ¿no? Bueno, la Sí, a colonización mí se me trajo ocurre, disculpa, Cari, sí, a mí se me ocurre un ejemplo, por ejemplo, en el Código Civil, decía bien clarito, se admite el matrimonio entre un hombre y una mujer, bien clarito decía. Entonces, todas las uniones que no fueran un hombre y una mujer no estaban habilitadas. Como decía Cari, cercenaba el derecho de otro tipo de unión, no decía una unión entre dos personas. El matrimonio decía bien claro entre hombre y mujer. Eso después se fue modificando y llevó todo un proceso. Igualmente en el Código Civil sigue diciendo matrimonio hombre y mujer y unión civil es entre dos personas, ¿no? Pero como dice Karina, hay leyes que cercenan derechos, ¿no? Que tipifican que es esto o nada, ¿no? perdón. Me encantó el ejemplo, Romy, porque a veces también con las leyes me falta un poco de conocimiento de ejemplos. Interesante, algunas hicieron más foco en la cuestión de género, en el feminismo, plantearon como hecho de la historia el voto femenino, el derecho al aborto legal. Bueno, algunos mencionaron el retorno de la democracia de la mano del gobierno de Alfonsín, además de mencionar la dictadura. Igual ahora si quieren, que voy tirando como cuestiones, como hechos, si quieren agregar alguno que a ustedes les interese señalar particularmente. Por ejemplo, me gustaría si alguien eligió el voto femenino que dijera por qué seleccionó este hecho. Que abra el micrófono y lo diga así de una. La crisis del 2001 también han seleccionado. Ahí saliéndose un poco de la efemérides, digo, ¿no? Porque el 9 de julio, 25 de mayo, Malvinas han señalado también. A ver, ¿quién quiere tomar la palabra? Están buenas esas elecciones. Crisis, voto femenino, que no es tanto efeméride. ¿Por qué? La pregunta sería esta, ¿por qué nos quedamos pegadas a las efemérides escolares? Año tras año nos dijeron que era importante recordar el 25 de mayo, el 9 de julio, además encima es feriado, día de descanso, el acto escolar, etcétera, ¿no? A ver, ¿quién se anima a contestar estas cuestiones? ¿A ustedes también se les vinieron? Sí. Yo elegí en una de las fechas que elegí es el voto femenino, porque me parece que cuando uno cuenta cosas que pasaron en el país, importante, no es de lo que se habla tanto. Sí, se nombra, o en la escuela sí, bueno, porque en este año el voto femenino, pero no se dice, no se cuenta todo lo que se tuvo que luchar, todo lo que se tuvo que instalar, y el tiempo también que tardó en ponerse en vigencia y que sea aceptada. Claro, y también hay toda una puja, ¿no? Porque dicen, pero no fue Eva. Bueno, en un montón de cosas sí fue Eva, porque Eva fue la que
hizo mucho porque saliera el voto femenino, pero es verdad que antes de Eva, muchas mujeres, incluso en otros países, han luchado y hasta, bueno, han sido encarceladas o perseguidas por el voto femenino, ¿no? Esta cosa de querer desprestigiar a una persona por lo previo, digo, me parece que siempre hay que recordar toda la lucha previa, pero no entiendo por qué desprestigiar a Eva, que bueno, me parece que su presencia no fue menor para lograr el voto femenino. Igual para esto tendríamos que leer e indagar un poco más, ¿no? No quiero hablar. Alguien puso el 1 de mayo del Día del Trabajador, que en sí no es una fecha específica de nuestro país, ¿verdad? No, exacto. Pero por algo, no es de nuestro país. Pero por algo lo quiso traer, no sé. Y porque por ahí debe tener relación con lo que hablábamos ayer de las efemérides y lo familiar, quizás, ¿no? 1 de mayo, digo yo, no sé quién eligió el 1 de mayo, me gustaría que expliquen porque yo estoy adivinando. Pero ¿no? lo que sí me pareció interesante, porque había poco de los trabajadores y estudiantes. Alguien puso el cordobazo, pero no sé si en qué curso, si al vespertino o tengo 3 cursos de historia. Pero alguien puso el cordobazo, que es un momento de lucha donde se juntan los grupos de estudiantes con los trabajadores y trabajadoras para, bueno, pelear por sus derechos, ¿no? Interesante, acá aparecen los silencios en la historia, que no aparezcan las luchas populares en estos hechos que ustedes seleccionan para contarle a alguien la historia, ¿no? Sí, eso te iba a decir, me quedé con lo de la crisis del 2001, porque yo digo, lo elegiría más alguien que está preocupado por la economía, ¿no? Un contador vos le decís, o un economista político-social y te elige la crisis de 2001 como hecho histórico en la Argentina. Y así que me pareció muy interesante que ustedes elijan ese momento porque fue un momento de cimbronazo para el país también. No solo lo económico, cruza también. No sé si me escucharon. Sí, yo quería aclarar que yo, por ejemplo, elegí la crisis del 2001. Sí, perdón. No, digo que se lo escucha el peque de Romy, porque está ahí su pequeño hijo, pero se te escuchó bien igual, ¿eh? Ahí va a seguir. Bueno. Ahí es sigue. Lo que les iba a decir a las chicas que tienen hijos o hermanitos que me decían no quiero abrir por eso, a nosotras no nos molesta, es más, yo tengo un niño por aquí, Tiene su así pequeño que no me niño molesta. ahí, con la tele, con todo ahí, sí. Sí, yo tengo mi hermanito acá que está jugando a la Play también. Te escuchamos, Ayelen, perdón. No, perdón, yo. Nada, que yo puse la crisis del 2001 también porque me pareció sumamente interesante esto también no solo de la economía, sino la historia de 5 presidentes en una semana, por ejemplo. Y además de eso, también me parecía importante cuando estaban hablando de los derechos y todo, yo puse como un hecho importante cuando asumió Perón la creación de los sindicatos y de los derechos del trabajador, que también me parece sumamente importante. Sí, muy bueno. Y bueno, pero el peronismo, ahora un poco más en secundaria, pero en general era un tema poco trabajado en el nivel secundario. Bueno, chicas, yo nací en los años de la dictadura y en secundario no veíamos la dictadura, ¿sí? Ya estábamos en democracia. O sea, también esto, cómo en la historia lleva su tiempo muchas veces trabajar el pasado reciente y que los actores sociales, nosotros, los docentes y las docentes, abordemos temas, creo que ahora no tanto, ¿no? Pero la ley de ESI es otro ejemplo. ¿Cuánto está tardando la escuela en tomar la ESI y hacerla propia? ¿Sí? Entonces, en mi escuela secundaria no veíamos dictadura, ¿sí? Yo egresé en el año 93. Lo vi en la universidad y además también un poco por interés, pero tampoco es que en la universidad vimos la dictadura.
Y es súper importante que las niñas y adolescentes conozcan lo que es un gobierno dictatorial y aprecien la democracia y cómo ir mejorándola, ¿no? Ahora ya me olvidé por qué saqué este tema, mirá. No sé, sigan ustedes, porque ya me perdí. Me metí en mi propia historia y me perdí, ¿vieron? Sí. De Perón, del peronismo, ahí está, me acordé. El peronismo, además piensen que el peronismo fue proscripto. Y de las ESI hablaste también, Se que tuvo está que... la ley, pero que también cuesta mucho incluirla. Eso habías mencionado que retomo que es verdad. Sigue Pero costando todavía. ahí tenés un par de pistas de por qué el peronismo es poco mencionado, porque la verdad es que hubo las personas que eran peronistas, hubo épocas en las que tenían que callarlo, ¿sí? El peronismo fue perseguido, y uno puede estar de acuerdo o no con ideas políticas, pero la persecución del adversario político es tremendo. Y digo, me parece que algunas de estas cosas están pasó en España. Hay un dirigente, ahora no me acuerdo de qué partido político en España, que dijo, dejo la política porque lo hostigaron, creo que a él y a su familia de una manera, después lo voy a investigar y se los comparto de última. Pero digo, son cosas que han pasado en la historia, y el peronismo a veces ha sido vergüenza o ha sido callarse, cuando, bueno, como señala, era que era Yelén, hubo derechos y hubo, digamos, el sindicato brindó salud, ¿no? El sindicato brinda salud, vacaciones, lugares para ir de vacaciones, ¿no? El sindicato brinda ciertas cuestiones que el trabajador y la trabajadora no accedían, ¿sí? A ver, ¿quién más quiere agregar algo, mencionar algo sobre esto que estamos conversando? A mí me pasó en quinto año, yo me egresé en el 2017. El profe de historia dijo, bueno, tal fecha vamos a hacer un debate peronismo y antiperonismo. Y llegaba la fecha del debate y no es que el profe decía que él daba una clase eh, de cosas del peronismo, cosas que para él estaban mal o lo que fuera, ¿no? Y llegamos todos casi en blanco y en las familias tampoco es que más los abuelos y todo eso todavía cuesta, por lo menos mis abuelos, hablar de eso, por más que ellos tengan sus ideas, hablar del peronismo, de la dictadura, y es un montón de información que después de tantos años y después de tantas cosas que se pasaron y todo eso, que sigue costando hablar. Yo aprendí investigando, además de mi familia por otro lado, eh, por interés y porque me estaba dando cuenta que me faltaba información y quería saber más de la historia. Bueno, qué interesante, y es algo que ocurre recientemente, ¿sí? Y qué valor que tienen que tener a veces, o sea, a ver, no sé cómo plantearlo que se entienda, los docentes, qué valor que tienen que tener, porque hay ciertos temas que producen rechazo o producen, no sé cómo decirlo, incomodidad en las personas o en las familias, la ESI es una, por ejemplo, o hablar de historia y de política. Y creo que hay valentía en los y las docentes de hablar de estos temas, porque no es nada fácil. Más fácil es decir, bueno, vamos a ver las partes de la planta, y ahí no se va a producir tanta discusión y tanta, digamos, quizás, ¿cómo decir?, señalar lo que está haciendo o no está haciendo un docente, ¿no? Y qué importante que es para las niñas, los adolescentes, hablar de la historia, ¿no? Y todo esto. Ahí anoté, por ejemplo, la ley Sáenz Peña, que no sé si la conocen, no es necesario que la conozcan. ¿De qué va esa ley? Que también pusieron en el foro. Es de principios del siglo 1916, creo, por ahí, principios del siglo XX, y es la ley del voto universal, entre comillas, porque las mujeres no votaban. Sí, Secreto profe, y obligatorio. obligatorio. Yo lo puse. La puse.
¿Por qué? Porque Voz universal entre comillas. es algo muy importante lo del voto y después le agregué lo del voto femenino. Claro, pusiste las dos caras, digamos, ¿no? Y bueno, fíjense que cuando se incluyeron a los jóvenes y las jóvenes de 16 años en el voto, también hubo todo un debate de que si estaban o no preparados para votar y que si iban a votar porque les daban la computadora o iban a votar lo que les decían los padres. Bueno, lo mismo, a ver, lo mismo que se decía sobre el voto de las mujeres, en algunos casos eran los mismos argumentos, va a votar lo que le dice el padre. La ley Sáenz Peña es muy importante porque el voto cantado hacía que los peones rurales tuvieran que votar lo que decía el patrón, porque si no, había un arma arriba más o menos del lugar donde estaban votando. Entonces, de hecho, no es casualidad que la primera vez que se vota bajo la ley Sáenz Peña gana un gobierno popular, el radicalismo, el primer gobierno popular. Así que bueno, acá vemos un poco la relación entre lo que veíamos, lo que decíamos con Romy en un momento, digamos, lo que van haciendo las organizaciones, los sectores sociales, ¿no? Los grupos sociales, lo que van pidiendo y lo que se va dando a nivel de leyes y de derechos y los sucesos que van ocurriendo. ¿Alguien que quiera traer alguna cosa que no mencionamos? Porque se me escapa todo lo del foro. ¿O alguna idea que les haya surgido en esta conversación? Acabo de llegar a casa, así que ya puedo poner cámara y micrófono. No, estaba pensando en lo que mencionaron sobre cómo se la criticó, se le intentó quitar su rol en el voto femenino a Evita, y también cómo fue proscripto el peronismo, que creo que también ahí hay una dualidad para que se la critique a ella, porque no solo era mujer, era peronista también. Era una mujer que le hizo frente a la oligarquía, ¿sí? A los dueños de la tierra, que al día de hoy siguen siendo súper machistas y patriarcales, ¿no? Pero bueno, eso aparte. Ahí estoy poniendo, ahí vi que en el foro pusieron el Cordobazo y el Mundial 86. Está bueno pensar esto que decía Camila, cuando se critica algo hay que ver quién es el que critica, ¿no? Y qué intereses defiende cada quien, ¿no? Porque a veces vos decís, sí, mirá lo que dice, es verdad. Bueno, pero a ver, detrás de esa crítica, ¿no habrá unos intereses ocultos que no nos dicen, ¿sí? El problema es cuando yo digo cuál es mi interés, cuando las familias, cuando se pidió el matrimonio igualitario, estaba claro cuál era el interés, ¿sí? El problema es cuando alguien cuestiona, critica o lleva adelante algún proyecto, lo que sea, sin decir cuáles son sus verdaderos intereses. No sé si se entiende esto, por ahí me enrosqué un poco con lo que dije. Pero como que lo oculta. Claro, muchas veces una persona quiere llevar adelante una ley o digamos, una política o algo, pero está ocultando intenciones, está ocultando las verdaderas intenciones, ¿sí? A ver qué dice. Yelena. Sí, Que no puede hablar por el ruido. También cuando ciertos sectores están en contra de una ley, también en general se ponen una careta para tapar cuál es el verdadero interés que están defendiendo. Sí, porque, a ver, ay, qué complicado hablar de esto. Porque, a ver, los sectores dominantes, vamos a plantearlo en estos términos, los sectores dominantes no te pueden decir, la verdad es que yo te quiero dominar y quiero que vos la pases re mal, porque yo necesito que la pases mal para beneficiarme. Eso no lo pueden decir claramente y cada vez menos, porque también las sociedades van avanzando y se van organizando, y hay cada vez más medios bueno, los medios de comunicación desinforman muchas veces o confunden, ¿no? Bueno, a ver por dónde seguimos ahora.
la mañana, y nosotros también seguimos dando clase, ahora la terminé un rato, así que si quieren ir pensando unas cuestiones para cerrar este encuentro. El Mundial no, el Mundial 86, el Cordobazo ya lo había mencionado, Creo ¿no? que Que se es, retildó la es primera parte, una no se le escuchó pueblada. nada. Sí, eso te iba a decir, Y yo Cari. tampoco No, entendí nada. tildó estaba por hablar y justo se te destildó. Y No sé ahora qué sí. dijiste al principio. Ahora se te escucha, sí. No, decía que vamos a trabajar 10 minutos más, eso no sé si se escuchó. No. Porque no, ustedes vienen desde la mañana y nosotras seguimos ahora a la tarde también, así que vamos a cargar los celulares, a hacer todo eso. Que si quieren ir pensando algunas cuestiones para cerrar el encuentro de hoy. Alguien puso el Mundial 86, me da curiosidad. También, yo tenía 11 años. Tenía 5. Yo tenía 5. ¿Por qué pusiste, Clara? Bueno, yo tenía 2 años, así que no. Todas Pero, dijimos la edad, ¿viste? sí, pero después de que puse eso y que lo seleccioné, después recordé que en la primaria, Francia 98 creo que fue, y estábamos en la primaria, y bueno, y una profesora, bueno, trabajaban todos en conjunto, ¿no? Pero una profesora, durante todo este tiempo de mundial, veíamos los partidos en el colegio todos juntos, nos hacían tener esos cartoncitos donde poníamos los partidos por partido, los puntajes, y bueno, y después trabajábamos por matemática, sumábamos a ver cuántos puntos tenían, y bueno, y una manera de relacionarlo con esto del patriotismo que decías, ¿no? Porque cuando mirábamos el partido, todos nos poníamos de pie y cantábamos el himno junto con los jugadores. O llevábamos la escarapela o nos pintábamos la cara. Estaban muy presentes los colores de Argentina y bueno, y siempre me acuerdo de eso. ¿Vieron qué loco las cuestiones que se disparan cuando les decimos piensen en hechos de la historia? Bueno, a Clara le apareció toda esta cuestión ligada a la infancia, ¿no? Algunos quizás ligados a sus abuelos, abuelas o padres y madres, ¿sí? A la historia familiar, otros lo trajeron por el lado de lo que vimos en la escuela, ¿sí? O lo que vivieron. No sé, para mí la crisis del 2001, Romy, también fue un tema económico, ¿no? Conseguía pañales para mi hija. Sí, mi mamá, yo justo en ese momento tenía 1 año, así que mi mamá me contaba de que me tenía que poner pañales de trapo y cuando podía me compraba pañales porque era muy, muy terrible. Así que bueno, imagínense. Yo aprendí a hacer galletitas, me acuerdo, me hacía las galletitas, Yo que ahora no estoy las pensando, hago. yo tendría 10 años, incluso el miedo que se vivía de salir y tener miedo a lo que podía llegar a pasar, porque no era solo como ahora el miedo a un robo, era un miedo a que no sabía qué iba a pasar en el medio. Sí, y no sé si recuerdan que, bueno, también después renuncia de la Rúa y se va en helicóptero, pero la Plaza de Mayo iba la gente y hubo represión, y hubo cabazos. Sí, y los saqueos, no sé, a nosotros todo el barrio se había puesto a tapear las puertas, las ventanas, por miedo porque nos habían dicho que iban a saquear casas. Así que yo me acuerdo de eso. Sí, acá se vivió cerca en el Walmart de Tablada, que en esa época era el Auchan. Claro, claro. Sí, una situación reciente de la historia argentina muy compleja, ¿sí? Porque pasó de todo a nivel, bueno, obviamente económico se venía viviendo, la desestabilización política, ¿no? Esto de no creer en los políticos, que bueno, tenía su fundamento, ¿no? El que se vayan todos, las asambleas barriales, una cuestión, bueno, que no vamos a ver en historia de la educación, pero que se puede investigar también y se puede indagar más. Bueno, no sé si quieren agregar algo más. Romy, me parece que fue muy productivo esto de pensar por qué la historia y la política y estos entrecruzamientos. ¿Qué opinan las chicas? ¿Tienen alguna duda más?
o algo que quieran comentar. Pensaba a ver cómo lo puedo proponer. Los desafíos que implica, ¿no? Esto. Ustedes están con las cuestiones didácticas, ¿no? El campo de la práctica, y nosotras las ponemos a pensar la historia y la política. Y cómo esto tiene que ver con Sí, qué el malas. posicionamiento. No, somos geniales, Romy, somos geniales porque la docencia también tiene este posicionamiento ético-político, que ya en cuarto también lo van a trabajar, así que está la perspectiva ético-política y la filosófica en cuarto, así que les vamos como preparando el terreno también para eso. Esperemos que podamos debatir, es un espacio de mucho debate, ¿sí? La reflexión histórica y política, con respeto y con profundidad, tomándonos muy en serio los temas, ¿sí? Vamos a tener que recortar, no se puede enseñar todo, ¿sí? Pero bueno, esperemos que disfrutemos mucho este año, así por ahora por las pantallitas y leyéndonos. Ahí Romy les compartió el enlace, no sé si lo necesitan de nuevo, las que se sumaron después, y yo lo puse en el aula, el enlace del grupo de historia. Así que, no sé si... Perdón, Sí. yo tengo una pregunta. Yo estoy cursando historia en el turno vespertino con la otra profe Karina. No Que me soy acuerdo del yo. apellido. Soy yo. Ah, Karina No, Pereiro. Karina Pereiro. Sí, tuve Sí. Zoom ayer con ella, así que estoy segura de nosotros. Sí. Las clases La también se van a ir política, la clase política era hoy a las 18. Yo estoy cursando No, pero política en está el turno bien. tarde e Pero historia está bien. en el Ah, vespertino. está bien, en turno tarde. Está bien, está bien. Está acá por vos. ¿Cómo? Camila está acá por Romy. Por mí. Hoy. Ah. Tengo Sí, política sí. ya a la tarde y historia a la noche. Igual No Karina Pereiro está trabajando con Cari Rolandi, así que estamos haciendo las clases todas iguales. Así que quédate tranquila que Ok. la primera clase fue parecida a la de Cari. Y otra cosa, Cami, que aclaré al principio, que no vamos a estar siempre juntas con Romy. Fue esta vez, No, solo esta vez, sí. presentar los Dale. espacios. Y por ahí un encuentro más, quizás en el segundo cuatrimestre, pero no. Va a ser los martes a las 15, política. Genial, muchas gracias. No, de nada. Camila, ¿necesitas el enlace? No, ya me uní. Ah, listo, perfecto. Ya estoy. Gracias. No, de nada. ¿Alguna consulta más, chicas? ¿Ustedes se conocen, vienen trabajando juntas en segundo o no? Ah, ayer, no, sí, lo que quieras decir. No, yo no las conozco. Primero, respondo primero esa parte. Y después yo le quería consultar a la profe Romina porque yo curso política, pero a la noche. Ah, está bien. Bueno, si Hoy no hiciste el voy a Zoom estar con ahora no ustedes, pasa ¿no? nada. Pero hoy a las 18 teníamos el otro. Pero no pasa Perfecto. nada. Si lo Pero hiciste porque ahora estamos ya juntas, bien. Romy, hoy. A las 18. Claro, estamos juntas. Yo al revés, yo curso con Karina historia a la tarde y política a la noche. Pero Bueno, política a la noche serían los miércoles a las 18, el horario nuestro. Pero No, a por las hoy 18. ya. Ah, sí, a las 18. Sí, a las 18. Ay, qué lío, chicas. Ustedes están locas, nosotros también, ¿eh? No piensen que nosotras estamos más cuerdas que ustedes. Profe, yo me Parecemos. volví a meter ayer a su Zoom y estaba sola porque, claro, era hoy. No, no hay problema. Igual hoy estabas con Cari, que Cari estaba hoy, así que no hay drama. Justo hoy no hay problema. Así que bueno, esperemos. Ah, esto les preguntaba, si ya se conocían. ¿Algunas sí o no? Hola, juntas. algunas las conozco, otras no. A Yelen creo que estaba en la clase de campo, o no sé. Y bueno, Lo que pasa es que
Hay que tratar, tienen que tratar de generar el vínculo también, ¿no? De conocerse aunque sea por pantallitas. Yo sé que cuesta un poco más, pero está bueno. Porque cuando vean que cuando hay un vínculo, una compañera que te tira para adelante, te cuesta menos cursar. Si no, te cuesta un poquito más sola. Bueno, pero el grupo de WhatsApp un poquito, no te digo que es la gran cosa, pero un poco ayuda a que nos acompañemos. Claro, sí. Ustedes háganme acordar si me confundo de día, de horario, porque la verdad que ya llega un momento que mando el audio. No, pero este audio no era para historia, profe. Bueno, avísenme, porque es un lío esto. Y esta semana vamos a publicar la clase 2, está en el transcurso de esta semanita. Y tienen 15 días. Y yo, claro, y tienen 15 días, exacto. Cada 15. Bueno, les deseo que estén muy bien, cuídense mucho, nos volveremos a ver. Yo les pasé un cronograma, Romy, a las chicas después te comento cómo. Dale, listo. Después les voy a pasando yo también. Bueno, les deseo buena tarde y gracias por poder conectarse aunque sea un ratito y escucharnos a Cari y a mí. Gracias, Cari, por el espacio. Cámaras. Nos vemos, chicas, que estén bien. Besitos a todas, cuídense. Nos vemos. Chao, profe, gracias. Chao, profe, gracias. Gracias por estar, Chao, por profe. conectarse. Chao, besitos. Chao, profe. Adiós. Yo me había olvidado de detener la grabación, hoy la estoy deteniendo. No se va a detener. Sí, ahí está. Ahí está. Bueno, esperemos que hoy a las 6 sea un poquito más participativo. Al principio costó un poco, ¿no? ¿Vos qué decís? Espera que no había detenido la grabación.